Se nos pide que simplifiquemos las fracciones complejas dadas. Observe que en la primera fracción compleja, el denominador es un número mixto. En la segunda fracción compleja, tenemos variables. Para simplificar una fracción compleja, el primer paso es escribir la fracción compleja como un problema de división. Recuerde que una barra de fracción representa la división. El segundo paso será seguir las reglas para dividir fracciones. Y luego paso 3, simplificar si es posible. Pero para el primer ejemplo, queremos que el numerador y el denominador de la fracción compleja estén en forma de fracción y, por lo tanto, comenzaremos escribiendo 3 1/5 como una fracción impropia, así que mantendremos el numerador como 8/5. Pero para el denominador de la fracción compleja, convertiremos 3 1/5 a una fracción impropia donde el denominador sigue siendo 5, y el numerador es 5 veces 3 más 1. 5 por 3 es 15, más 1 es 16. 3 1/5 es igual a 16/5. Ahora que tenemos el numerador y el denominador de la fracción compleja en forma de fracción, debido a que esta barra de fracción representa la división, la fracción compleja es equivalente a 8/5 divididos por 16/5. Recuerde, dividir por una fracción es equivalente a multiplicar por el recíproco. Entonces ahora escribiremos el cociente como producto. Dividir por 16/5 es equivalente a multiplicar por 5/16, lo que significa 8/5 dividido por 16/5 es equivalente a 8/5 veces 5/16. Ahora que tenemos un producto para multiplicar, multiplicamos los numeradores y denominadores. Esto nos da 8 veces 5 sobre 5 veces 16. Sin embargo, antes de determinar estos productos, ahora simplificaremos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores. Observe aquí que compartimos un factor común de 5, y 8 y 16 comparten un factor común de 8. Para mostrar el factor común de 8, escriba 16 como 2 por 8. Esto nos da 8 veces 5 sobre 5 veces 2 veces 8. De esta forma podemos ver los factores comunes entre los numeradores y los denominadores. 5 dividido por 5 se simplifica a 1, y 8 dividido por 8 se simplifica a 1. Entonces ahora tenemos un 1 en el numerador y un 2 en el denominador. La fracción compleja dada se simplifica a la mitad. Es importante recordar al simplificar una fracción, los factores comunes se simplifican a 1. No están desapareciendo, por eso tenemos 1 en el numerador. Para b, comenzando con la fracción compleja dada, debido a que esta barra de fracción representa la división, la fracción compleja es equivalente a más de 8 dividida por a sobre 6. Y ahora escribiré un problema de multiplicación equivalente. Dividir por a sobre 6 es equivalente a multiplicar por el recíproco de 6 sobre a, lo que significa que a más de 8 dividido por a sobre 6 es equivalente a más de 8 veces 6 sobre a. Y ahora multiplicamos los numeradores y denominadores. Tenemos un tiempo de 6 a 8 veces a. Observe que tenemos un factor común de a entre el numerador y el denominador, y 6 y 8 también comparten un factor común de 2. Para mostrar el factor común de 2, escriba 6 como 2 por 3 y 8 como 4 por 2. Esto nos da un tiempo 2 veces 3 sobre 8 igual 4 veces 2, y todavía tenemos a. A dividido por a se simplifica a 1 y también 2 dividido por 2. El numerador ahora es solo 3 y el denominador es 4 veces b, que es 4b. La fracción compleja dada se simplifica a 3 sobre 4b. Espero que hayas encontrado esto útil.